Nuevamente, pues buenos días a todos. Yo los invito a los que no hicieron o no me entregaron la encuesta, me la pasen. La verdad es que ni siquiera la mitad de tiempo me la ha dado. Y la invitación es lo siguiente, o sea, yo más o menos por experiencia de muchos años de acompañar gente, sé cómo funciona el ego, ¿cierto? A él le gusta lo cómodo, lo conocido, ser víctima, quejarse, renegar y que hace las negras. Entonces, también mi misión como maestra o guía o acompañante es apoyarlos, empujarlos y empujarles, porque yo creo que lo más fácil es como que uno viene con una inercia tan fuerte de lo conocido que es difícil, como que sobre todo al principio uno como que, ay, me empujo como para que me saque de lo que traigo, ¿cierto? Y el objetivo de estos procesos, como la encuesta, es que yo sea una chismosa, ni les quiera saber esta vida y la otra. La verdad que ni siquiera es material que importa para mí. Porque yo siento en ese momento que soy tan intuitiva que casi que los veo y los leo. Pero sí es importante para ustedes. Porque algunos incluso me pusieron en el comentario, ¿qué revolcada haciendo esto? Ah, sí. Porque a veces hay cosas que además uno cree que haber superado. Y de pronto cuando uno se siente a empezar a mirar y a ahondar y uno luego otra vez vuelve y mira y mira y dice, uy, ¿cómo? Yo no sabía que me costaba todavía, que a mí todavía me dolía. Pero es que ese es el objetivo. Finalmente yo les dije, la maestría no va a ser un proceso intelectual. Y yo sé que muchas de las cosas que yo en algún momento les diga con la palabra, en primera instancia lo que va a suceder es que la mente va a decir, ajá, ajá, y ni idea de verdad lo profundo de lo que eso significa. Pero como yo sí sé lo que eso significa en lo profundo, pues también por algo es que lo estoy viendo yo, pues no lo están haciendo ustedes solos, ¿cierto? Entonces, la invitación es regálense eso, porque yo siento que de todo el proceso de maestría, lo que finalmente termina siendo importante es la autoobservación consciente. Aquí no va a pasar nada que no sea lo que ustedes ganen al darse cuenta de ustedes mismos. O sea, la única ganancia en todo el proceso de estos años que hagan maestría, el tiempo que cada uno se sienta a estar aquí, va a ser que cada uno va a conocerse mejor. Pero si no sacan un tiempo para echar para adentro, ¿cómo se van a conocer? Pues eso no solamente va a ser una clase un domingo al mes. Tiene que ser que de verdad en la cotidianidad estén pilas a acecharse. ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué se me está moviendo? ¿Qué es lo que estoy repitiendo? ¿Por qué repito eso? ¿Cómo que vuelvo y lo hago otra vez? Y vuelve y sale y otra vez. Sí, señor. Porque lo que uno observa, y luego yo pues como en la experiencia de mi proceso personal y acompañando a muchos seres hace mucho tiempo, es que la sanación o el despertar de conciencia, como todo el proceso de transformación, es algo que obligatoriamente requiere etapas. Entonces, como requiere etapas, no es una cosa que uno va a hacer en un instante. Incluso a mí me da risa cuando me dicen 3 años es mucho para maestría. No sé, de verlo, vale más tiempo, porque eso es muy poquito. Yo llevo toda mi vida, porque desde que tengo uso de razón he sido buscadora, pues sí, que he recorrido todos los caminos que quieran, todos los cursos que quieran. Y justo ayer les decía a los que tuvieron maestría conmigo ayer, uy, yo siento que para mí, por ejemplo, este viaje ahorita a Bolivia es un regalo para mi ser. O sea, siento que es como el primer momento en donde yo digo, ¿cómo? ¡Ay, me dio cosecha mi huerta! Como algo así, o sea, como cuando uno dice, uno que a veces siembra, los que tienen la oportunidad de saber lo que es trabajar la tierra que uno siembra, y uno es como, ¡ay, el arbolito nunca va a crecer! Cuando era quemada la primera cosita y uno lo siembra sabiendo que posiblemente uno ni siquiera va a ver los frutos. Yo tengo, por ejemplo, un manzanito que sembré hace 5 años y si me ha dado 5 manzanas, no creo que me haya dado más. Y que a veces en la vida pasa eso, o sea, que uno siembra y cuida y cultiva las cosas y les pone atención y pareciera que uno nunca va a ver los frutos de las cosas. Pero yo he entendido para mí que lo único que hace que finalmente llegue un día, yo no sé cuándo, que uno vea resultados, se llama constancia y disciplina. Y si de entrada no empiezan con eso, entonces yo les digo, pues si haciendo uno no siempre ve ahí mismo, pues que es cosa de tiempo, de que requerís estar pendiente de eso, porque justamente si yo siembro mi huerta y salgo y me voy y no vuelvo, cuando llegue no encuentro nada, se la comieron los pájaros, se la comió la maleza, se murió el verano que hay,
y finalmente digo, ay, no tan de malas, cultivar no sirve para nada. No, no, no. Pero no es que cultivar no sirva, es que si yo quiero ver los frutos tengo que estar ahí, presente, constante, haciendo lo que a mí me corresponde. Entonces, eso mismo pasa con este proceso. Siento que es un proceso en el que se pueden ver resultados. Yo les decía ayer a algunos que para mí el viaje fue pues un regalo como desde muchos niveles, ¿cierto? Porque la mayoría saben que yo hace muchos años tuve una lesión en la columna y a partir de esa lesión de la columna yo estuve parapléjica. El dictamen de los médicos era no vas a caminar, acá estoy, pero de caminar a subir un nevado, o sea, eso ya es otra cosa, ¿cierto? Y lo había hecho en otros momentos, pues como de hacer trekking y de salir con un morral y caminar días y hacer cosas, pero digamos que casi siempre esas experiencias habían sido, yo me voy a ver como poco conmigo, ¿cierto? O sea, incluso cuando hacía ese tipo de cosas, normalmente yo no me llevé grupos, porque es muy diferente para mí yo caminar sola que si mi mamá me devuelvo, que llevarme en grupo, ¿cierto? Y esta vez, dentro de todos los procesos que hicimos en el viaje, subimos un nevado que se llama Lillán. Incluso para mí fue muy bonito lo siguiente, y es, yo no organizo los viajes racionalmente. ¿Qué quiere decir eso? Ah, que yo quiero ir a Perú, que la vaya muy bien, váyase. Pero ¿cómo así, profe? No, es que yo no sé yo para dónde voy a ir, o sea, yo voy donde la tierra me llama a ir, no donde me parece una nota ir. Pues yo los viajes no los hago así, sino que siento como que en algún momento la tierra necesita que se vaya a cierto punto para hacer algún proceso, pero yo no sé racionalmente por qué. Pues incluso si me preguntan por qué escogí Bolivia, antes de irme yo no sabía por qué. Y cuando empecé a armar a dónde íbamos a ir, tampoco sabía por qué, sino que eso va llegando, ¿cierto? Es como una intuición, en una meditación le dicen, o simplemente llega en un sueño algo, y allá hay pues más de 80 nevados, pero yo sentí que tenía que ser ese. ¿Por qué? No sé. Pero cuando ya llegamos allá me pareció súper bonito, porque también de esas cosas que uno atrae por resonancia, conseguimos un guía, la verdad que el man era pues un conectado, pues que yo digo, las cosas que uno tiene que tener cierto poder para crear eso. El man pues, poquito hijo de Aymara, el señor estaba reconectado como con todas las cosas, hizo con nosotros la mayor parte de los rituales, entonces fue muy bonito como el compartir con él, porque él no es un guía así. Y le dice, yo pues a todos los grupos, hasta ahora que ustedes vinieron, yo soy el guía típico que los llevo allí, le digo cómo se llama, le tomo la foto y nos volvemos. Pero empezó a surgir que él empezó a ver que nosotros no éramos común y corriente, no éramos el típico turista que llegaba ya como todo el mundo, y empezó a ver que hacíamos rituales y bueno, que teníamos como otras cosas y a preguntarse, pero usted ¿por qué sabía que esa montaña era así? Yo no, es que yo no sabía. Entonces empieza a contarnos otras cosas, entonces por ejemplo nos decía que el Iyampu se llama la montaña del ser iluminado, y el que lo rige se llama Contiki, que es el creador del universo, ¿sí? Contiki para ellos es el andrógino perfecto, que ha integrado su masculino con el femenino y por eso es que brilla, y al brillar puede crear cualquier cosa desde el nivel de conciencia. Me parece súper bonito porque subir la montaña yo tengo que reconocer que para la mayoría fue muy difícil físicamente. O sea, una cosa así, donde arrancamos a 2.700, había que llegar a 4.250 en un día. Y con mochilita, ¿cierto? Y además a esas alturitas en las que uno da un paso y dice uno, pues, o sea, poquito para más de uno. Ahí había unos con diarrea, otros con gripa, otros con lloradera, para todo el mundo le dio alguna cosa. Pero que para mí, yo siento que como que lo más bonito de todo fue que es la primera vez que yo me veo a mí acompañando a 24 a hacer una cosa que hace unos años ni yo me sentía capaz de hacer por mí. No sé si me entienden como lo que eso significa, porque es que es diferente uno ser capaz de hacerlo por uno, pero acompañar a otros a que hagan eso, yo creo que uno necesita más fuerza. Yo también impulsar al otro, entonces uno lloraba, al otro le pasaba, yo no, vamos, ánimos, tú puedes, también de alguna manera como mi energía la que los jalaba como para demostrarles que de alguna manera uno puede hacer muchas cosas que uno a veces cree que no. Y que después incluso cuando todo lo que sucede en el camino, porque eso pasó de todo, ¿cierto? Desde el que se paraba hizo el Vía Crucis llorando en cada esquina, al que pensó que nunca iba a llegar, al que se quería volver en la mitad, al que subió y llegó de primero y se sintió súper, pues porque siempre hay de todo, ¿cierto? O sea, el que se fue solo, el que se quedó con el grupo acompañando a los que faltaban, o sea, eso hay todo tipo de expresiones en esos momentos. Pero que a mí me pareció muy bonito como todo, porque incluso
hasta la llegada fue simbólica. Nos íbamos con el guía y algunos se adelantaron, pero muchos, o sea, de los 24, 15 íbamos atrás, y atrás era bien atrás. Y llegó un momento en donde empezó a caer la noche y la neblina, y eso implica que vos no ves ni 10 metros pues adelante. ¿Y dónde está el camino? ¿Cuál camino? Aquí no hay camino, ¿no? Porque además no había camino, o sea, llega un punto donde no hay camino, no solo por la neblina, sino porque la verdad era que no había camino, era como una trocha, pues como caminar por Puna, donde no hay un camino definido, donde usted podría meter por cualquier lado. Entonces ya yo empecé a sentir que había más de uno así como con cierta angustia de nunca vamos a llegar, un niño que se puso a llorar, nos perdimos, ahora qué vamos a hacer, y yo vuelvo al guía y ella me dice, la verdad es que hace 10 años no subo, yo no me acuerdo. Ahora sí estamos hechos. ¿Y Sofía? ¿Cómo le fue a Sofía? Sofía al principio se puso a llorar, ella peleó mucho al principio, pues como al principio de la subida, él no podía con el morral, le dolía todo, estoy cansada, a mí que me mandaron a este paseo, esto es muy difícil, esto es horrible, no sé qué, bueno, ella estaba muy resistente al principio como de emprender, pero fue muy bonito porque el papá de ella fue, nosotros nunca hemos hecho, es la primera vez que hacemos esto, yo pues me separé antes de tenerla a ella, y nosotros nunca hemos compartido así, pero esos otros frutos que uno ve, como que uno empieza a transformarse y cuando uno se transforma, afuera se empieza a transformar todo. Y con él especialmente él fue uno de esos espejos bonitos para mí, como decir, sí que uno no puede cambiarlo todo. Pues porque la verdad es que la expresión que tuvo, yo le decía a él, no te imaginas lo que te agradezco poder vivir esta experiencia, porque yo me acuerdo hace muchos años cuando nosotros nos separamos, que de ser a ser yo le dije algún día nos vamos a mirar a los ojos y vamos a entender que todo tenía un propósito, pero su ego, pues eso no pegó. Y eso que uno dice, yo tal vez nunca voy a ver a este ser de ser a ser y que llegue un momento en esta vida donde nos podamos mirar y decir hay un amor más allá de la pareja, no se trata de pareja, amar, uno puede amar a muchos seres y entender que uno puede compartir sin necesidad de que sea de una manera en particular. Entonces fue muy bonito porque él tomó una actitud de un masculino muy nutridor y le dijo a Sofía, mira mi amor, tú tienes dos opciones, tú tienes mucha fuerza y tú puedes decidir que vas a usar esto para pelear y renegar y resistirte todo el viaje, o aprovecha la fuerza para que impulsemos a todos, o sea que hay un montón que les cuesta un montón y yo estoy seguro que tú físicamente eres capaz de subir desde nivel, volver a bajar y volver a subir, que es que además Sofía tiene muchísima energía, más que siento que también lo que le pasaba a ella era que no sabía dirigir esa energía, pero en el momento en que el papá le dijo eso, entonces nosotros los tres, porque fue una cosa como los tres, yo tomé la decisión, voy a tratar siempre de estar atrás, para ir al ritmo del más lento. Pues porque pues uno sube y chao y el 23 que quedaron atrás, ¿qué? Pues como era el ejercicio también de subir en unidad, o sea, porque siento que eso es lo que pasa también como en la tierra, uno se ilumina y que me voy, no, pues hay que volver atrás, ¿quién es el que está quedado? Pues cómo lo va a llevar a los otros a que también suban, a que asciendan, y para mí no era solo lo que representaba físicamente, sino ascender la conciencia, pues porque siempre es eso, muchas veces uno tiene que volver a bajar, igualarse con los que están por debajo, para ayudarles a que ellos crezcan. Lo mismo para mí era aquí como que suban. Y el papá de ella me lo tomó a quedar, pues porque de todas maneras también no falta pues que en algún momento pues sea necesario un hombre, un morral que alguno no sea capaz de cargar, pues lo que necesite yo me quedo acá. Y Sofi muy pendiente pues esto también, como decirles a todos, ánimo, fuerza, tú puedes, tú eres capaz, dale. Hermosa pues porque finalmente siento que fue también pues como muy bacana su actitud. Pero que para mí como lo más bonito fue que yo cuando llegué, pues cuando ya íbamos llegando que se empezó a anular tanto la cosa, yo lo que dije fue, pues le dije a algunos, los que estaban como más cerquita mío ahí, a ver después de ahí abajo, venga, espere un momentico, el camino lo vamos a encontrar. Pues, ¿cómo lo va a encontrar en un camino? Pues eso no tiene pierde, pues así ya que uno llega al otro día, en algún momento no llega, pues, o sea, siempre pasa eso. Yo creo que a veces es más como la angustia que uno tiene que la realidad, pues uno se pierde y lo que le pasa es que después vuelve a encontrar. Entonces ya yo llevaba pues como linternita de mano que siempre prefiero cargarla porque justamente no sabe uno, se hace de noche, pasa alguna cosa, entonces con la linterna empecé pues como a explorar, me metía por aquí, por allá, hasta que por fin encontré como un caminito, yo dije no ve aquí, ya por aquí es, entonces ya le empezamos a hacer señas a todos para que subieran y bueno, y finalmente pues llegamos y no pasó nada, pero yo como que lo que sentía para mí es que recapitulando, ¿cierto? Como devolviéndome lo que fue para mí, lo que fue como con Sofía en familia, con las personas acompañarlas, viendo como a cada ser,
yo sentía que subir esa montaña fue como lo más simbólico del viaje, de lo que es el proceso como de la vida, ¿cierto? Porque había muchos que empezamos a subir, y yo no sé si, pues, todas las montañas no son así, porque yo he subido otras, ¿cierto? Aquí dice el trekking de Nevados que uno entra por Manizales y sale por Pereira 10 días al Parque de Nevados, y no era así, muchos caminos son planos, pero esta como lo que íbamos era, vamos de una a la cima. Entonces lo que pasaba era que eran montañitas que uno decía, ya, y cuando llegabas, y Otra otra, entonces y ya, y la que sigue, ya, y la que sigue, como que uno pareciera que nunca vas a acabar. Desconsuelo cuando llegaban a la cima Sí, veían la otra. sí. Empezar de nuevo. Fue muy complejo porque hubo un momento en que hubo varios en que lo único que decían es dígame que ya esa es la última. Entonces le gritaban al que iba más arriba, dígame que ya voy a llegar. No, eso sigue otro montón. Entonces era como esa desilusión de yo que estoy nunca más llegar, o sea, más porque como nos decía el guía, es que nos hacía 20 minutos. ¿Cuánto falta? Después de una hora, 15, ¿cuánto falta? 10, y nos habíamos andado como 5 horas y nos llevó así pues. Entonces algunos ya les empezaba como ofuscación y yo les decía, eso es un reflejo muy bonito de cómo nosotros vivimos la vida. Porque es que generalmente uno vive la vida porque va a llegar a, no porque está disfrutando de caminar. Entonces siempre es como viviendo que me vaya a dar resultado. ¿Cierto? O sea, es como si todo tuviera un sentido, pero por un resultado, como por el final. Pero lo más teso es que cuando uno llega a ese final, hay más. Entonces, ¿cuál era el final? Pues, o sea, te sientes como que no obtuviste lo que realmente querías. Entonces, ¿qué quiere una pareja? ¿Qué quiere una pareja? Y le llega y resultó que no lo que se imaginaba. ¿Qué quiere un trabajo? Que cuando yo tenga el trabajo nuevo, cuando lo tenga, es que yo sé que ya se va a ser feliz. Y llega y el trabajo no era lo que usted esperaba. Pues, y miren que normalmente así hemos planteado la vida muchas veces. Yo no voy a decir que todos, pero en gran mayoría yo creo que esa es como la estructura que se ha establecido. Pues como no vivir el día a día y el paso a paso y disfrutarse del camino, sino que uno anda por llegar. Y cuando llega de pronto entonces no era lo que uno esperaba que fuera. Porque además cuando llegamos, no llegamos al Nevado. La gente no fue capaz de llegar hasta el Nevado. O sea, físicamente la gente estaba tan tostada que hasta la nieve no la tocamos. Entonces ya empieza la frustración de algunos, porque yo sí quería, yo sí hubiera podido, yo sí tenía fuerzas, si hubiéramos, pues hubiéramos dejado a los que no y nos íbamos nosotros, pues, o sea, mire que eso mueve muchas cosas, que está bien, simplemente es uno observar todo lo que eso genera. Los que se sentían ni arrastrados, hubo ya pues es que el cuerpo no me da, o sea, no soy capaz de caminar un paso más, que yo finalmente les decía, mire, ¿qué importa si no tocamos la nieve? Es que nosotros aquí no venimos a eso. Pues mira, chorear la moto, tocando la nieve con el paso en la mano, pues ya, ¿qué les va a dar eso de más? ¿O qué pasa si no la toca? O sea, yo siento que más regalo que el haber subido no hay. Y el haber subido era el paso a paso del camino, o sea, cada cosa que se hizo, lo que cada uno pudo ver en eso, lo que se reflejó, muchos tenían miedos, luego pues como la incertidumbre de dormir en una carpa, algunos se sentían asfixiados, y si viene un animal por la noche y nos come, y si tengo que hacer pipí afuera o popó, y si no tengo como bañarme, bueno, pues porque hay que reconocer que son muchas veces muy todas las estructuras que están ahí. Pero yo me miraba como a mí, yo sobre todo para mí, sin juzgar a nadie, lo que yo miré para atrás fue, uy, yo era igualita. Porque es que yo soy viajera hace rato, y ser viajero es diferente a paseador. Cuando uno pasea, uno es un turista que se va, toma la foto, debajo y se acabó. Entonces uno busca que lo lleven al nuevo en helicóptero, entonces uno busca que el guía le haga todo, que yo tenga todo fríamente calculado desde la casa y yo no tenga que hacer nada, pues casi que uno va a los lugares por tomar la foto y ya. Pero cuando uno empieza a ser viajero, viajar es otra cosa. Todo viaje afuera es un viaje adentro, donde uno sabe que lo importante del viaje es la conciencia que uno gana cuando uno va. Yo siento para mí que lo que más amo en la vida es viajar, porque siento que yo no he crecido nunca jamás con nada tanto como con cada viaje que he hecho. Pero sobre todo como cuando uno entiende que el viaje es la experiencia. Llueva, no llueva, llegue al nevado, no llegue al nevado, me siente a llorar, me duela el pie, me salgan ampollas, porque las ampollas le salieron, pues me dé diarrea o no, fiebre, o sea, suceda lo que suceda, haya una pelea en el grupo, no la haya, vaya con mi pareja y me sienta bien, no me provoque botarla a la mitad del camino del viaje, pues qué importa como que sea
lo que llegue a suceder es como todo lo que uno empieza a ganar a través de la experiencia, porque siento que es eso, o sea, que finalmente a uno lo que lo enriquece son las experiencias vividas a conciencia, porque a veces uno vive las experiencias cuando tiene la conciencia, no las deja pasar, pero que a veces también incluso, porque lo hablaba con muchos, fuimos al viaje y uno decía, yo ni sé qué pasó, o sea, me movieron tantas cosas que no sé ni qué me pasó allá. Entonces, ¿cómo recupero la conciencia de lo que pasó? ¿Qué fue lo que el viaje me trajo aprendizaje? Cuando uno se devuelve. Pero miren que así mismo sucede en la vida. A veces la vida te ha tenido tantas oportunidades, experiencias, relaciones de pareja, cosas que te pasaron con tu papá, con tu mamá, en el trabajo. Pero que si uno no se devuelve, uno no recapitula, entonces uno vuelve a repetir. Porque lo que vivió no tomó conciencia de ello. Entonces para mí fue muy bonito porque yo lo que hice todo el viaje fue recapitular. O sea, era impresionante. Cada cosa que hacía, yo me volvía y me miraba a mí misma y yo decía, uy, me acuerdo de mi primer viaje. Mi primer viaje fue a conciencia. La primera vez que yo me fui a conciencia, me fui sola para Perú. Yo cuando tenía un compañero. Y él me dijo, nos vemos en 3 días. Y él se bajó en la moto porque vamos a recorrer Perú en la moto. Pero yo tomé una decisión para mí. Hice una lista de todo lo que me daba miedo y dije, esto es lo que tengo que hacer en este viaje. O sea, si yo no venía de eso, entonces ni para qué vine. Entonces uno de los miedos era irme sola, entonces no sola. Sin saber para dónde llego. Pues yo no me voy a poner a reservar nada, ya como ya nos ponemos un mensajito, yo estoy aquí pues, para que nos encontremos. Y incluso me dice, si no nos encontramos, no, ya nos tenemos que encontrar. No, que pongamos un rooming, no, yo no quiero esas seguridades. Pues yo no me quiero ir así, o sea, y sabía que para mí era un reto súper teso, pero yo dije, yo quiero realmente ir a vencer y a trascender cosas. Entonces me fui, claro, pues obviamente al principio cuando uno no está como muy alineado, uno no crea mucha magia, uno crea mucho caos. Entonces me voy y lo primero que creí fue pues un hostal que era un desastre y cómo hacía yo ya para buscar otra cosa, medianoche, entonces yo me acosté a dormir y normalmente los hostales, tú compartes habitación con cualquier persona y resulta que en este ni siquiera son, algunos tienen habitaciones de mujeres y de hombres, no, este era todos contra todos. Y yo acostada en la cama con el borral corría porque pues claro, no faltó el que pasaba en la noche hablando en inglés, nada más que no entiendo un carajo qué quería decir el man. Entonces como que me sacó muchos de los miedos y cosas que tenía. Finalmente resulta que mi pareja había quedado llegar el tercer día y nunca llegó. Yo decía, Dios mío, ¿ahora cómo hacer? ¿Qué le habrá pasado? Pues ni siquiera sabía, resulta que se varó, bueno, al final llegó el 5.º día, pero yo pensaba, no, ¿será que no va a llegar? Si no llega, ¿yo qué hago? O sea, ¿qué voy a hacer yo un mes y medio aquí, para dónde cojo? Pues como que mira que eso mueve muchas cosas. Incluso fue muy bonito porque yo me veía en ese primer viaje, todos los miedos que tenía, todo lo que me costó, todo lo que hicimos, yo pues la mitad del viaje lloré, pues yo casi que todas las cosas las hice porque él me decía, él era mi fuerza, tú puedes, mamá, mi amor, linda, yo te cargo un oral, dale, ánimo, porque él se era pasado todo guerrero, todo aventurero. Y yo me veía ahora como en la otra postura. Yo aquí diciéndole a todos, vamos, tú puedes, tú eres capaz de acompañarme, yo decía, uno sí crece. Uno sí crece, pero también pensaba, esto yo no me lo gané en una rifa, esto sí es el resultado de mi trabajo, pues porque sé que muchas veces me costó diarreas, dolores, lloradas, pues llegar a viajes y pegarme unas revolcadas, las revolcadas en mi propia casa, pues como todo ese trabajo personal que uno empieza a hacer. Y fue muy bonito porque yo me miraba a mí, yo decía, ¿cómo fue este viaje? Fue tan diferente a los otros, yo me sentí en armonía, en amor, mi cuerpo súper diferente a la respuesta, nunca me dolió la columna que normalmente en los otros yo lo podía manejar, pero siempre hablaba. Ella por ahí estaba diciendo como, llegaremos hasta, pues, serás capaz, o sea, que siempre estaba como de alguna manera como poniendo pues como algún tropiezo ahí en la subida para las cosas, en las caminadas, en las cargadas de las mochilas. Yo en este viaje de verdad que fue como para mí decir, yo creo que eso ya está resuelto, pues, o sea, la sanación ya llegó a los niveles más profundos, con la claridad de que esa sanación tampoco se dio porque sí, porque muchas veces ha venido la columna con sus dolores, y yo también la decisión que tomé en los últimos años era que duela. Pues cuando me dolía, que duela, cuánto lo que tenga que doler, ¿y qué voy a hacer? Nada, me siento y respiro hasta que se me vaya el dolor. Y yo tengo que reconocer, para los que incluso hoy me dijeron que han tenido dolores de columna y osas, por eso la sanación de la raíz, que cuando uno está ahí en el dolor, que le digan a uno, eso es la sanación, y uno dice, ¿sanación? ¿Cuál sanación? Que madre, yo me debería ir por urgencia, no me van a dar un baño o alguna quita que me quite esto. Pues porque a veces un dolor
yo que lo he sentido, es una cosa muy abrumadora. Pues que uno quisiera morirse primero para no tener lo que vivir. Pero también sentía en este viaje, yo decía, tan bonito, cómo valió la pena literal, cada vez que yo me quedé viendo el dolor y me permití que el dolor me mostrara cosas más allá, entender que el dolor no era simplemente una joda de mi cuerpo, sino una manera de que yo lo escuchara, de hablarme, de invitarme a cambios, de mostrarme cosas ancestrales muy profundas que yo podía transformar, porque no es una obligación, pero sí es una elección. Y es una posibilidad que el ser tiene siempre como de cambiar lo que trae. Yo me miraba a mí a través de la columna, porque a mí lo que la columna más me mostró fue como arquetipos repetidos familiares. ¿Qué es lo que hacían todas las mujeres de mi familia? ¿Qué es lo que pasaba como madres? ¿Qué es lo que sucedía en pareja? Y decir, ay, bueno, tengo como mucha tarea por hacer. Porque también a veces a uno al principio como lo que le pasa es que uno cree que es eterno. Yo, ¿cuándo voy a sanar todo esto? Más que me acuerdo que esa era como mi sensación. Y me pareció muy bonito porque cuando empezamos a subir la montaña yo veía a todos, ¿cuándo vamos a llegar? ¿Cuándo? Pues porque es esa misma sensación, como que uno le parece que eso es muy lejos, que eso es muy difícil, que uno nunca jamás va a llegar y que pues eso es como que pérdida de tiempo. Y que incluso muchas veces la verdad es que uno la lleva a desistir, yo ya no voy a volver. Pues para qué si antes me revuelco más. Eso me pareció muy charro porque había en el viaje que decía, a mí, ¿quién me mandó a venirme por acá? Estaría en París comprando tacones y bolsos para ir a cargar un muerto y sacarme ampollas. Y mi madre, yo para que estoy por acá. Pues se me dio muy duro. Y la verdad es lo primero que la mente piensa, o sea, ¿quién me mandó a mí méteme en esto? Pero me pareció muy bonito porque de repente llegamos. Pues cuando yo empecé a buscar el camino, de repente, ve, llegamos. Y yo sentía, yo creo que a mí me pasó como lo mismo en la vida. Anduve y trabajé y salí como que de repente, ya llegué a mí, pues como que ya llegar a estado, es que no llegaba a eso, no llegaba a este estado de plenitud y de paz que no le quita, incluso que me da risa porque hace 3 años como que empezó mi despertar de verdad de conciencia permanente. Yo lo que me decía, quién sabe cuánto me irá a durar. Pues porque era como tanta claridad, tanta paz y que nada me importaba. Yo esto seguro que no me va a durar mucho rato. Porque obviamente la experiencia que había tenido antes era que eso era intermitente. Pues que uno tenía como unas etapas en donde uno se siente muy bien y de repente uno cae en unos abismos brutales que uno no sabe dónde, en qué momento se le olvidó toda la claridad que tenía y uno cae en el infierno, se le sale el monstruo y otra vez uno vuelve y cae en una etapa de claridad. Miren que es muy bonito como lo que nos dicen ahorita en la meditación, es eso que la vida es, o sea, es una contracción y expansión constante en donde uno vive momentos de mucho bienestar y otros donde uno se quisiera morir. Momentos de una abundancia infinita, esos de una pobreza que uno no sabe ni qué va a comer al otro día. Pues, y que siento que mucho como lo que a mí me ha dado poder ver para atrás. Y cuando digo para atrás es incluso otras vidas, pues porque yo había de portar y me di el permiso para mí, pues y también tenía como la madurez o mi espíritu, que ese fuera como el momento de llegar a una recapitulación tan profunda que fuera a ver hasta el origen de mi primera encarnación, cuando fue el mineral. Pero ver eso, para lo que me ha servido es para decir si la vida es eternamente eso. Pues aquí el problema no es que la vida tenga que cambiar en su expresión, sino mi actitud ante la expresión que la vida tenga. Pues que son dos cosas muy distintas. ¿Cuándo va a llegar el momento en que yo voy a ser capaz de abrazar la subida como la bajada? ¿Cuándo voy a poder abrazar el cansancio como cuando me siento plena de vitalidad cuando me levanto por la mañana? Pues, ¿cuándo voy a ser capaz de abrazarme cuando llore como a moco tendido y pase 3 días llorando o cuando me sienta una risa y una alegría que no me quepa en el corazón? Y en este viaje sentí que mucho era eso, como ver que es como la disposición desde el corazón a fluir, lo que realmente le va dando a uno como esa ganancia. Como que yo veía incluso como al principio algunos en el viaje como más como que les costaba todo más y como en la medida en que fuimos se fueron soltando y todo fue fluyendo un poco más, incluso los que estaban indispuestos, pues bueno, viéndole cada vez más como el valor de cada cosa a lo que estaba sucediendo y como entonces literal es que uno es el que tiene que hacer que valga la pena, porque si es una pena y no vale, ¿para qué pena? Eso es una tontería, pero si a usted le puede haber dolido, le puede haber costado y usted le saca una ganancia, ahí es donde entonces uno dice, me da amor y gratitud de eso, lo volvería a vivir,
sé que era necesario, sé que fue perfecto. Muchos incluso después de todo lo que les pudo haber costado el nevado, me dijeron, yo volvería a apuntar. Vámonos para una de 15 días, hágale, vámonos para Colombia. ¿Por qué es eso? Porque finalmente, por más que uno le cuesta, uno luego ve el valor. Pues incluso que nos pareció súper charro, porque cuando llegamos a La Paz, allá la altura es 3.850 y la temperatura promedio yo creo que podíamos estar por alrededor de 4 o 6 grados. Cuando hace sol y a pleno sol puede subir un poquito más, pero incluso en la noche bajaba bastante la temperatura, se ocupaba hasta -4, -2. Y fue muy bonito porque llegamos y todos congelados, de guante para montañas, doble térmico, chaquetas, todo lo que ustedes imaginen. Pues caminaron una cuadra y después de que llegamos a Uyuni, que estuvimos a -20, todos llegamos, no, qué calor, todos corríamos como si cómo cambia la vida. Pero es eso, como uno va incorporando cosas, sí se permite que las experiencias lo enriquezcan. Porque es que el valor de la experiencia es que yo de ella tome algo que se vuelva mío. Cuando algo se incorpora es como que se mete en el ADN, o sea, es una experiencia que se introyecta. Y cuando algo se introyecta, sale de uno de manera natural porque ya es mío. Yo incluso me veía, por ejemplo, allá y yo decía, ¿cómo yo subiera montañas sin que me doliera la columna? Sobre todo, es que yo, esa es a mí como mi parámetro, porque yo me sentía, pues lo demás, si uno está asfixiado, para, respire, y ya, pues, además que yo ya sé que yo soy capaz de subirla porque he subido otras. Entonces cuando uno ya lo ha hecho, pues yo creo que también puede ser más fácil que el que no. Yo ya sé que como sea, yo era capaz. Yo ya, si subía en otros momentos, en otras condiciones de salud que no eran las mejores como esta, yo en esta tengo que ser capaz. Yo nunca tuve la menor duda de eso. Y al ritmo de los otros, los acompañé, pues yo llego. Pero es que uno tiene esa certeza y es más, yo sabía, yo me levanto al otro día y soy capaz de ir a trabajar otra vez, de caminar lo mismo los días que sea necesario, porque yo he hecho eso hasta 10 días y sé que soy capaz, pues que ya lo he hecho, entonces uno sabe que puede. Pero sentir como que no fue un esfuerzo, sino que salía natural, yo decía, tan bueno. Pero también pensé, ¿cómo hace uno para que las cosas surjan tan fácil? Cuando las has hecho, y no fue fácil. ¿No te costó la primera vez? Pues te vuelve y la hace, le cuesta menos. Vuelve y la hace, le cuesta un poquito menos. Vuelve y la hace, ya no le cuesta casi. Vuelve y la hace, esto para allá está bueno. Y luego, esto está facilísimo. Pero sentía, es eso justamente lo que hace la diferencia, cuando uno se permite como esa constancia de enfrentar las dificultades. Porque siento que lo único que a uno verdaderamente lo hace crecer es cuando uno está haciendo sus propios límites. Yo creo que aquí la vida no se trata más de otra cosa que eso. Uno va como corriendo su propio cerquito. Yo creía que yo no soy capaz de hacer eso, y lo intenta y hace la mitad. Bueno, pero si ya hice la mitad, la próxima vez hago otro pedacito. Y el otro día hace otro pedacito y dice, pues así llegó hasta el final. Y al final llega fundido, pero dice, la próxima lo hago mejor. Y miren que eso también es como el entrenamiento, y que la vida es exactamente igual, que uno se va entrenando y va empezando como a tomar ciertas habilidades para cada vez hacer más, ver más y generar obviamente mucho más resultados. Yo pensaba como en algo, y es, dentro de todo el proceso que hay, lo que nosotros estamos buscando como humanidad es que esa divinidad baje y se exprese en la vida. Pero eso también tiene que implicar que uno genere resultados. Allá pasó algo muy bonito, y es que Bolivia es un país súper femenino, en mi percepción de la energía del lugar. ¿Cómo es el femenino? Entonces uno mira cómo es el femenino. Yo siento que quien más te puede ayudar a entender el femenino es cuando tú observas la tierra y el agua. Son los dos elementos del femenino que te van a decir cómo es eso. Si uno mira la tierra, ¿cómo es la tierra? Entonces usted le siembra algo y se sienta a espera, de repente le brota alguna cosa, pero entonces tuvo que intentar esperar y la tuvo que cuidar y darle. Es una tierra que todavía es muy agrícola, pues que si uno mira, digamos más que agrícola, incluso es como muy campesina, la gente todavía está muy conectada a la tierra, tiene una vida muy simple, algunos dirían muy pobres, yo pensaría que son más ricos que nosotros, porque es una vida de una simpleza impresionante. Impresionante, la mayoría de una choza, pues, la chola con su vestidito, la ovejita o la cabra o la alpaca por ahí bailando, y la sopa de quinoa todo el día, porque no hay más. Pero aún así uno los ve como, no sé, hay como una conexión particular, especial.
Eso me pareció súper bonito porque yo sentí que de verdad Bolivia era como la conciencia de la tierra preservada en lo ancestral, porque me impactó mucho la conciencia que ellos tienen de cada cosa. Incluso cuando hablaba con el guía, en algún momento me sentí a hablar con el hijo de uno de los hostales donde estuvimos en la Isla del Sol, que es increíble cómo pueden hablar hasta con el chofer, de hablar con el sol y con la luna, de hacer rituales, ceremonias de los tótems, del poder de las plantas. Como para ellos todo eso es evidente. Allá el que sea le puedes preguntar como de esa conexión con lo ancestral, y para ellos eso es natural. Sí, lo raro es ustedes que se olvidaron de eso. Pues ellos lo ven así, ¿cierto? O sea, como que usted no sabe que los animales tienen poderes, claro, aquí el tótem no hay que, ay, es como... Pero ellos son como muy preservados en eso. Pero una cosa en particular que lo volvimos chiste todos los que fuimos al viaje, y era que allá todo es ley. Yo creo que la sola altura hace que eso sea así, porque es que allá tenés que escoger o respiras o hablas. Entonces, si quieres hablar, te tienes que quedar quieto, hablas y tal, tienes que pensar, porque a uno en el cerebro le coordina para hacer lo que va a decir. Y si uno mira, ya todo el mundo es así. Pues allá vos ves a la gente y uno, ay, Fabri me trae. En el hotel nos pasaba que la gente pedía a las 7 la comida, a las 11 les llegaba. Pues para que calculen, no estoy exagerando. O sea, es una cosa, pero en todas partes es así. O sea, como que ellos se toman el tiempo para todo. Incluso nosotros salíamos y decíamos, ¿qué horas trabaja esta gente? Porque todos los negocios cerrados, casi todas las horas del día, entonces esta gente dirá que no trabaja. Pues sí, no trabaja, pues muy poco. O sea, habrían, no sé, pues por decir algo, a las 10 de la mañana, a las 12 cerraban para el almuerzo, volvían a abrir a las 3 o 4, a las 5 ya habían cerrado. Entonces, pero yo pensaba, tan bonito también, o sea, es que tienen otra conciencia de la vida tan diferente, porque además era muy común ver la cholita sentada así. ¿Qué estaba haciendo? No, nada, estaba sentada ahí pues haciendo nada, pero pues... ¿Quieres pasarla bien? Sí, estando. Yo siento que sí es como otro nivel. Pues, al principio también fue choque para nosotros porque todo como tan lento es otra cosa, ¿cierto? Uno está acostumbrado a que todo es el ajedrez, el pito, corra, hay que trabajar. Todo como corriendo, hay que trabajar, esclavos, una cosa y la otra. Y hablando con el papá de Sophie, de eso pues incluso como que veíamos esa lentitud de las cosas, como que todos se toman su tiempo, incluso fue súper charro porque ustedes no se imaginan, nosotros éramos un caos a donde llegábamos. Pues porque es que una cosa es que en un restaurante llegue una persona y otra cosa es que lleguen 24 de una a pedir el almuerzo para que lo quieren ya todos. Todos con hambre. O sea, era muy particular porque sí pasaba, entonces llegamos a la tienda de los chocolates, en un chocito pues que una cosita así miniatura. 24 a pedirle cada uno de 10 chocolatinas, que se enloquecían. Pero lo que nos pareció muy bonito fue que empezamos a decir, tan bonito, esta gente no se ofusca, no se pone mal genio, ellos paso a paso atienden. Por ejemplo, la de los chocolates, un día fuimos casi todos a comprar en un lugar unos chocolates, que tienen unos chocolates como particulares de sabores. Entonces cuando llegamos, todo el mundo le tiró en el mostrador y le habló al mismo tiempo, o sea, yo quiero cada uno. Y apenas vio que la señora literal se sentó así. Ah, espera, adivinarlos a todos. Sí. Entonces, hey, pero esta señora, ¿por qué no la atiende? Y te volvió a la gente y le decía, y ella así. Hasta que el papá de Sofía fue el que salió en cuenta y dijo, si aquí tienen otro ritmo, háblenle uno a uno y les aseguro que los va a atender. Entonces fue súper bonito porque el papá de Sofía, hagamos filita, y nos armamos en filita, nos fuimos en el pozo que nos tocó de alguna manera hasta salirnos. Y la señora uno por uno. Ella se tomaba todo su trabajo, apuntaba chocolate por chocolate, le sumaba, le echaba toda la tarde en el almacén de chocolates comprando las chocolates. Pero fue como muy bonito porque después de un tiempo nos sentamos a conversar y decíamos, esa calma, esa paciencia, porque incluso son pacientes, pues ellas lo hubieran podido ofuscar y nos hubieran mandado para el carajo a todos y fuchi se van y cierran el negocio o yo qué sé, pues creo que hubiera sido diferente. O sea, hubiera habido otra respuesta. O tienen paciencia o se van. Pues yo siento que de alguna manera, y eso es lo bonito, que a veces uno va a los lugares y uno siempre puede o ver lo malo y juzgarlo,
o tomarlo como una lección que te ayuda para aprender algo, ¿cierto? Entonces empezamos como a conversar con él y él me decía, es que tan bonito, es que a mí en este lugar me enseña es que uno tiene que ir la vida paso a paso, pues con paciencia, con calma, pues que uno con las redes no se gana nada, pues mira como lo que pasa pues, y que le salga todo al revés. Entonces como que empezamos mucho como, bueno, es que esa es la vida, o sea, es un paso a paso, es un disfrutar el camino, es un, no importa dónde vamos, no importa dónde estemos, no importa lo que hagamos, es disfrutemos cada cosa, o sea, que de verdad cada momento, cada lugar termina siendo como mi hogar, que haya cada cosa que me nutra, porque yo siento que es eso y que ya también mucho como lo que yo sentí que esa región necesitaba sanar y obviamente a partir de ella yo siento que el planeta como tierra, porque observábamos pues eso, como la calma, la paciencia, todo, pero si ustedes vieran qué manera peculiar de conducir, en la India de Palotes, allá conducen bastante particular. O sea, ya no hay semáforo que valga, no tienen campo áurico entre los autos, o sea, ellos pasan literal, pues además no tienen un orden, se meten en contravía, o sea, eso es particular. Pero era además muy particular ver que, a pesar de eso, yo nunca vi que un choque ni que nadie se insultara con otro. Pues que se van a decir, todo esto, salvajes, mal, como la trataste, aquí pues hubieran dado hasta cuchillo, pues donde eso hubiera pasado, aunque sea una sola vez, ¿cierto? Entonces como que mirando eso, nosotros como que lo que decíamos es, bueno, hay cosas que mirar, ¿cierto? Yo por ejemplo sentía, es un país supremamente femenino, pero también en medio de ese femenino hay un montón de cosas que están contenidas, porque lo que uno veía a veces era que ellos no eran muy claros en su comportamiento, quiere decir, a todo como es que hacían Willy, ya. Y uno decía, me dijo sí o me dijo no. Me dijo sí o me dijo no, porque al principio eso vimos, ya era así. Y resulta que a veces era no, entonces uno, o sea, no te están diciendo claramente las cosas. Yo había pensado al principio que cada que nos decían, ya, pues ya, sí. No, pues, entonces, las suposiciones que se hace uno, ¿cierto? Y muchas veces resultó que ya era no. Entonces también simplemente observaba más allá sin juzgar y yo decía, tan bonito, o sea, como a pesar de ser totalmente femenino este lugar, no es tampoco tan claro. O sea, hay cosas como que en la expresión que uno dice, no me cuadra, pues no son coherentes. ¿Cómo pueden reconocer que hay todo el valor de las plantas, de las piedras, de todo? Ustedes si no vieran el basurero por todas partes. Por todas partes de la basura, todo de berrinche. Entonces que yo decía, a ver, hay una conciencia de la tierra, incluso no sé si se dieron cuenta nosotros cuando llegamos de Bolivia, yo vi que Evo Morales hizo como un decreto de que la tierra es un ser vivo. Y es un ser vivo, ¿y qué hacen con ella? Pues porque en el actuar no hay una coherencia. Pero entonces fue muy bonito porque mucho como el propósito que yo tenía para el viaje no fue personal. Es la primera vez que hago un viaje que siento que yo no fui a hacer nada para mí, excepto la sanación a la tierra. Yo quería era eso, o sea, ir a ayudar a abrir el portal 77, reconociendo que la energía pasaba a Bolivia, atenuar el proceso, acompañar a los seres que iban, ayudar a compartir mi conciencia crística a la tierra y a generar una conexión de unidad entre el masculino y el femenino, porque mucho como de lo que había visto es claro, todavía no hay una expresión en la tierra clara pues de cambio ni de luz ni de conciencia, porque el femenino va por un lado y el masculino va por otro, y estas dos cosas no se juntan. Y sabemos claramente que para que haya una creación tiene que haber un femenino y un masculino que se conecten. Si esas dos cosas no se conectan, entonces nunca va a haber un resultado. Y yo he comprendido para mí desde mis, digamos que, meditaciones, introspecciones, que el femenino, como energía, corresponde a la conciencia. ¿Qué quiere decir eso? Para poder desarrollar un buen femenino, cada uno en su interior necesita tener una expresión de conciencia. Pero muchas veces nosotros no tenemos una expresión de la conciencia porque hay muchas creencias. Entonces, eso que muchas veces nos han dicho, ¿cómo va a caber sabiduría en una copa que ya está llena? Hay que vaciarse. Entonces, que lo que nos devuelve una expresión del femenino es que es necesario vaciar
O en pocas palabras yo diría liberar. Porque el femenino es un estado receptivo. Pero si yo ya estoy lleno no me cabe nada. ¿Comprenden eso? Entonces es todo un proceso de hacer un montón de liberaciones, de rigideces, de límites que uno se ha puesto, de creencias en la mente, porque en la medida en que nos vamos liberando va quedando un espacio vacío. Y es ahí donde se puede expresar la conciencia. Pero también observaba, a ver, mucha conciencia divina, ¿y por qué no en otra? Entonces ahí también entendí, es que del dicho al hecho hay mucho trecho. Entonces, ¿qué viene siendo el masculino? La expresión. Entonces, finalmente es el resultado, es lo que se ve. Obviamente va a tener que ver en cada uno con la palabra, con las relaciones, con lo que hago, con lo que proyecto, digámoslo así, como en la energía. Porque ya hay algo tangible que uno sí puede ver, que finalmente lo que hemos hablado muchas veces es el resultado. Entonces, allá en el viaje yo empecé a entender, no, es que esta vaina no se está conectando. Pues hay una conciencia, a veces hay una teoría. Yo incluso sentía muy teso porque yo llevo muchos años en este camino espiritual, digamos que ha sido como mi constante desde que tengo uso de razón. Y veo muchos seres a mi alrededor que han caminado de la mano conmigo en muchas cosas. Pero yo pensaba, ¿por qué si la gente hace tanto no se ve el cambio? Hacen PNL, van y hacen el curso de qué, conexión de vida interior, ángeles, se leen todos los libros, mejor dicho, pues si le preguntaran el Kindle tiene 1500 libros de los gatos al derecho al revés, ¿dónde está el cambio? Y es que ese es el problema, que yo siento que finalmente muchos, durante mucho tiempo, han vuelto el camino espiritual un teorizar ideas. Entonces ahí es donde uno dice, no, pues el supergurú maestro, pero a ver la coherencia de la vida dónde está. No siempre todo el mundo dice lo que hace ni piensa en la misma dirección, o sea, como que hay una cosa que no se alinea. Entonces, mucho como el propósito para mí del viaje fue entender, hay que buscar cómo juntar estas dos vainas, o sea, cómo hacer para que esto se conecte. Tiene que haber una conexión, o sea, no basta tener una idea, una teoría, un concepto de belleza, de armonía, de sabiduría, si yo luego finalmente no soy capaz de hacer que eso se vuelva mi manera de expresarme constantemente. O sea, eso tiene que llegar a un punto en donde yo vibre en eso, o sea, yo sea esa conciencia, porque es que una cosa es tener la conciencia, otra cosa es yo ser la expresión de la conciencia, siendo que son dos cosas muy diferentes, ¿cierto? Y que ahí es donde uno dice, pues la única diferencia es del dicho al hecho. Hay trecho, entonces eso está separado. Cuando no haya trecho y es que lo que digo sea lo que hago, es lo que siento, y es el resultado que emito, entonces esa vaina está alineada. Pero empecé como a observar sobre todo este lugar porque yo sentía, Bolivia es la conciencia de la tierra, y finalmente fue muy bonito porque yo sabía que teníamos que ir a Uyuni y hacer el ritual de plexo solar allá, no me pregunté por qué, yo solo sabía que tenía que ir allá y hacer eso, y teníamos que ir al lago Titicaca a hacer el ritual de chakra corazón, no me pregunté por qué, ¿cierto? O sea, era como un sentir. Y después me puse como a buscar todo lo que Matías ha escrito y fue tan bonito porque él decía, los testículos de la tierra son Yuni y el lago Titicaca los ovarios. Y yo decía, claro, lo que pasa es que si nosotros miramos, no estamos creando desde el corazón, desde el ser, sino que la expresión todavía está en el ego. Como humanidad, el masculino todavía lo domina y lo rige el ego. Mientras eso sea así, esto no se conecta con esto, porque la conciencia se despierta en el corazón, pero si luego cuando lo vamos a expresar ya no es desde el mismo nivel, o sea, lo que te lleva a actuar, a pensar, a hablar, a crear relaciones o a generar resultados, a tomar decisiones, no es tu corazón, entonces ¿de qué te sirvió? Ay, no, tan iluminado, palabras divinas, hay cantidades de seres que le dan consejos a todo el mundo, lo ponen práctico, no, es que solo para los pacientes. No puede ir con su propia vida. Pues, ¿a qué?
bajarlo, pues volverlo del dicho que se vuelve un hecho. Yo incluso sentía mucho para mí como en este viaje que finalmente yo creo, porque para mí muchas veces muchas de las vivencias que he vivido fueron muy difíciles. Y yo muchas veces me decía a mí misma, a mí quién me mató, o sea, todo el mundo tiene un problemita en la vida, yo ¿por qué me escogí todos los problemas en volqueta en esta sola existencia? Y hubo muchos momentos en mi vida desde la incapacidad de ver que yo me sentía como desafortunada. De mala era que es que eso Dios no existe, pues porque es que si existe me la tiene montada. Era como mi sentir, ¿cierto? Entonces es que la mayoría de la gente, yo incluso observo, yo sé, la gente tiene un problemita en la vida, pues una situación económica, por lo demás no, tiene un problema para allá, por lo demás no, pero es que por donde le mirara todo en mi vida era un desastre. Pero mucho en este viaje, como recapitulando, yo entendí, claro, es que finalmente uno diseña las experiencias de acuerdo al potencial que uno tiene. Es como al niño de kinder le pones un ejercicio de cuánto es 1 más 1, pero al que está en la universidad y estudia ingeniería no le pongas eso en un examen. Entonces le pondrá un ejercicio de lineales o alguna cosa así, porque ya tiene la capacidad en el conocimiento y en la habilidad de la matemática, que va a ser mucho más compleja. Entonces no se puede uno comparar. Yo también decía, bueno, finalmente es el que mi potencial es otro, y mucho como lo que entendí también en el viaje tenía que ver con eso, pero pensaba, o sea, finalmente como colectivo planetario hay que encontrar una manera de poder juntar esas dos cosas. Y entendí una cosa muy bonita, y es que eso no se podía dar porque el masculino tenía pánico de entregarle el poder al femenino. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Si nosotros miramos, son como ciclos. O sea, la vida es ciclos. Incluso, no sé si leyeron en el documento que les pasé el proceso evolutivo, pero es eso, la vida son ciclos. O sea, el tiempo no es lineal, es circular. Entonces, lo que está sucediendo en este instante ya ha pasado. O sea, ya ha habido amaneceres galácticos y noches galácticas en muchos otros momentos, porque el comportamiento de la sociedad, de la cultura, de la religión, de la economía, de las personas, está supeditado por los momentos cíclicos. Así mismo como si nosotros miramos de noche todos duermen, o la mayoría, no falta pues el que es nocturno y se queda levantado, pero si ustedes van y miran en la naturaleza, la mayoría de los seres humanos duermen de noche, la mayoría de los animales duermen de noche, es más, hasta las plantas duermen de noche. Con sus excepciones, porque eso no importa, siempre habrá una excepción. Entonces yo pensaba, pues exactamente de la misma manera, la Tierra tiene sus ciclos de expresión. Y han habido momentos en donde hay una expresión de oscuridad en la que nos dormimos a la conciencia, y eso era lo normal. Lo que pasa es que, ¿cuál es el problema? Que ahora en vez de despertar nos pusimos a pelear porque estábamos dormidos. Y a culparnos a otros, a criticar y a juzgar. Venga, a ver, cuando llega la noche todo el mundo tiene derecho a acostarse a dormir. Eso no es ni bueno ni malo, era una etapa por la que hay que pasar. Pero cuando sale el sol hay que empezarse a levantar. Con una claridad también, todo el mundo no se levanta a la misma hora. O sea, díganme que todos se levantan al primer rayo de sol. No, hay unos que nos levantamos antes, yo suelo levantarme antes de que amanezca, y hay muchos que se levantan muchas horas después de que amaneció. Pero si eso lo pudiéramos extrapolar a la realidad del colectivo planetario, sería tan fácil entender los procesos. No todo el mundo se va a despertar ya, yo no tengo que estar detrás de nadie y decirle que levante, pues, y eso frente a la conciencia, porque miren que muchas veces uno quisiera que los demás despierten. No, despertar cuando les llegue el momento, cada quien puso el despertador a su hora, fresco. Hay un despertador del ser, que el ser sabe cuándo le llegó su hora. Y cuando le llegó su hora, le aseguro que con su acción o en la suya, ese ser se va a despertar. Ahora, a veces algunos tenemos el tránsito de ser el despertador, el gallo que canta, el piripipi o lo que sea que cada uno ponga. Algunos escogimos como tarea esa misión, ¿cierto? Y está bien, pero es diferente entender que yo voy a sonar como despertador cuando el otro estableció la hora y el momento a querérselo imponer. O sea, como respetarle ese ritmo a cada quien en sus procesos. Entonces, una de las cosas que yo entendí estando allá es el principal problema es que nos quedamos peleando porque nos dormimos en vez de aprovechar que llegó la madrugada para levantarnos a hacer lo que tenemos que hacer. Entonces veía como un montón de actitudes, incluso como mirando a los bolivianos, y todo eso para mí no fue para criticarlos a ellos, sino
porque es muy valioso cuando uno mira en espejo para uno tomar conciencia. Entonces yo veía como que había permanentemente un cierto malestar, siento pues, que los bolivianos sienten que son los de menos en Sudamérica. Ellos sienten los chiquitos, los poquitos, los pobrecitos, los más maltratados, nos vinieron los españoles, nos quitaron, nos conquistaron, nos dañaron los templos, se robaron a las mujeres, las violaron, las quemaron, y además nos quitaron el mar. Entonces somos unos pobres víctimas. ¿Cierto? Y a partir de eso yo empecé como a observar un montón de cosas que me parecía que era importante reconocer y entender como en la relación de ese masculino y ese femenino. Vamos a hacer el descansito de la mañana y cuando vengamos les cuento. Tu hijo, ¿cómo lo ves?